Entonces vamos a hacer un ejemplo de movimiento parabólico. El ejemplo dice, una piedra se le imprime una velocidad inicial de 20 metros por segundo a un ángulo de 58 grados. Obviamente estos 58 grados son con respecto a la horizontal. Me preguntan cuáles son sus desplazamientos horizontal y vertical después de 3 segundos. Entonces lo que voy a hacer es un dibujo de la posible situación que está pasando. Entonces, dibujo mi plano cartesiano, ¿cierto? Siempre voy a hacer eso, dibujo mi plano cartesiano. Dibujo una trayectoria parabólica, pero dibujo solo un pedazo de la parábola. ¿Por qué un pedazo? Porque es que yo no tengo conocimiento a los 3 segundos que ha sido disparada esa piedra hacia arriba. 3 segundos después de que salió de acá, yo no sé si estará acá, si estará aquí bajando, si ya habrá pegado al piso o si sencillamente estará por aquí subiendo. No lo sé dónde está. Entonces simplemente la dibujo ahí en algún punto a los 3 segundos. Ahí supongo que está a los 3 segundos. ¿Listo? Dibujo la velocidad con la que fue lanzada. Recuerden que la velocidad siempre es un vector, ¿cierto? Y esa velocidad de lanzamiento desde arriba me dicen que lleva un ángulo de ¿cuánto? 58 grados con la horizontal. ¿Listo? Bueno, y lo primero que uno hace en estos problemas es calcular las componentes de velocidad inicial. ¿Qué es eso de las componentes de velocidad inicial? Entonces, miren, paralelo al eje Y, ¿sí ven? Paralelo al eje Y, trazo una línea que corte al eje X. Paralelo al eje X por la punta del vector, trazo una recta que me corte al eje Y. Y ahí donde cortó, voy a dibujar vectores, hasta ahí exactamente hasta donde cortó. A este vector, mírenlo, lo voy a llamar B sub 0Y. O sea, componente de la velocidad inicial sobre la Y. Y a este vector que voy a dibujar ahí hasta donde cortó la línea amarilla, lo voy a llamar B sub 0X. Siempre va a ser así. ¿Listo? Y ahora, siempre voy a hacer lo siguiente. Voy a coger este vector B sub 0Y, lo voy a arrancar de ahí y lo voy a trasladar siempre acá. Para formar el triángulo, ese se llama el triángulo de velocidades. Bueno, ahí está en verde el triángulo de velocidades. Ahora, en ese triángulo siempre voy a calcular B sub 0X y B sub 0Y. B sub 0X es el cateto adyacente. Ojo, mire, esta es la hipotenusa. El que está al otro lado del ángulo, miren el ángulo. El que está al otro lado, o sea, este es el opuesto. Y el que no es hipotenusa, pero que también toca el ángulo, mire, ahí es el adyacente. Y el adyacente siempre lo hallo. El valor de la hipotenusa, que es 20 metros por segundo, mire la hipotenusa 20 metros por segundo, siempre el adyacente va a ser por coseno del ángulo, o sea, por coseno de 58 grados. Y el opuesto, bueno, voy a arrancar de acá el B sub 0, o voy a colocarlo acá, B sub 0Y, ese es el opuesto, ¿cierto? Siempre lo voy a hallar, la hipotenusa, pero esta ya no es por coseno, sino que el opuesto es siempre con el seno. ¿Listo? Siempre eso voy a hacer de primero. Bueno, lo siguiente es hago las operaciones en la calculadora, y al hacer la operación en la calculadora, B sub X me da 10,598, como es 10.598, fíjese, eso se aproxima a 10.6. Si sumamos 2 centésimas nos da 10.6 y vamos a colocar metros por segundo. Y en el otro, B sub Y, el otro B sub 0Y, 16.960, lo podemos dejar como 16.96 metros por segundo. Bueno, y estas dos son las componentes de velocidad inicial. Mire, estos dos valorcitos son los que nos interesan de entrada. La componente de velocidad inicial en X y la componente de velocidad inicial en Y. Una vez que ya se tiene esa componente, nos vamos a las 4 ecuaciones que tenemos para este movimiento, que las escribo. Entonces allá tenemos las 4 ecuaciones que utilizamos para trabajar el movimiento de proyectiles. Bueno, recuerden que la primera es de mu y que se utiliza para todo lo que tenga que ver con lo horizontal. Y las otras 3 se utilizan para todo lo que tenga que ver con la parte vertical del movimiento. Entonces, si nos vamos a las preguntas, ¿qué dice exactamente la pregunta?
Listo. Lo que se desplazó horizontalmente, esto lo vamos a medir así, mire, vamos a hacer una proyección acá y vamos a medir la distancia que hay desde el eje Y hasta donde está esa proyección. O sea, voy a medir esta distancia. Esta distancia es lo que yo voy a llamar un X. ¿Cómo calculo el X? Pues aquí el X está en la ecuación 1. Y entonces en la ecuación 1 despejo de una vez el X, ¿cierto? Porque si me están pidiendo el X, despejo. Despejar aquí es sencillo, ¿no? Porque recuerde, este tiempo está haciendo ¿qué? Dividiendo, pasa y multiplica ¿a quién? A la velocidad inicial de X, ¿cierto? Entonces me queda que X va a ser igual, acá, X va a ser igual a la velocidad inicial de X por T, por el tiempo. Y listo, lo demás es reemplazar. X va a ser igual. ¿Cuánto es la velocidad inicial en X? 10.6 metros sobre segundo. Por el tiempo. Como me dicen que aquí a los 3 segundos, yo supuse que a los 3 segundos está acá y que su proyección es esta. Este fue lo que avanzó horizontalmente. Entonces aquí el tiempo 3 segundos. Ahora, para la parte de unidades, segundos y segundos se cancela, ¿cierto? 10,6 por 3 nos da 31.8 metros. Y entonces ya sé que esta esferita o esa piedrita avanzó horizontalmente una distancia de 31,8 metros. Ahora quiero saber cuánto ha ascendido. El cuánto ascendido es un Y, mire, o una altura, ¿listo? ¿Cómo calculo la altura? Entonces la altura se encuentra aquí en estas ecuaciones, mire, en este grupo de ecuaciones está la altura. Ahora se trata de ver cuál me sirve. Recuerde que este grupo de ecuaciones, para trabajarlas, se necesita conocer 3 datos. Entonces vamos, para la parte de MUA, busquemos 3 datos de la parte vertical. Tengo, primer dato, velocidad inicial en Y, 16,96 metros por segundo, que es este dato de acá, mire, la velocidad inicial en Y. Listo. Tengo otro dato, gravedad, menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado, porque estamos trabajando sobre el planeta Tierra. Considero que esta piedrita está subiendo, entonces está perdiendo velocidad a razón de 9,8 metros por segundo cada segundo, ¿cierto? Llevo 2. Y el tercer dato, el tiempo, porque va a estar subiendo durante 3 segundos. Ahora, bajo estos 3 datos, ¿cuál ecuación me servirá si necesito la altura? Necesito calcular la altura. Entonces busquemos una ecuación que tenga estas 4 cosas. La 4, a ver, miremos, la 4 tiene altura, que es lo que me piden hallar. Tiene velocidad inicial, sí. Tiempo, sí. Está acá y acá. Gravedad, sí, claro. La 4. Entonces simplemente reemplazo en la 4. Y entonces al reemplazar en la 4, ¿qué me va a quedar? Altura igual. ¿Cuánto es la velocidad inicial de Y? 16.96 metros por segundo. ¿Por cuánto? 3 segundos de tiempo, porque dice por el tiempo, menos 1/2, que ese valor es fijo, va en la ecuación. La gravedad, entonces 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Por el tiempo, 3 segundos, pero este tiempo lo tengo que elevar al cuadrado. Listo. Y entonces me queda altura igual. Ojo al orden de las operaciones. Bueno, primero voy a hacer esta multiplicación. 16,96 por 3. Y al multiplicar, pues las unidades se cancelan segundos y segundos y me va a quedar en metros. 16,96 por 3 les dio 50.88 metros. Y ahora, ojo, aquí voy a colocar menos 1/2 por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Por 3 segundos al cuadrado me da 9 segundos cuadrados. Y es que estos segundos cuadrados se cancelan con estos segundos cuadrados. Y ahora multiplico 1/2, entonces aquí dejamos altura igual a 50,88 metros menos, entonces multiplicamos en la calculadora 1/2 o 0,5, que es lo mismo que 1/2, por 9,8 por 9.
Bueno, 44.1 metros. ¿Y ahora qué tendré que hacer? Sumar esas dos cantidades, bueno, restarlas realmente, ¿cierto? Y entonces si yo resto 50,88 menos 44.1 nos da 6,78 metros. Entonces ahora sí podemos dar las respuestas. Mire, aquí están las dos respuestas. Entonces las respuestas son que se ha desplazado horizontalmente 31,8 metros, ¿cierto? Esto es lo que se ha avanzado horizontalmente esa piedrita, y verticalmente ha ascendido 6,78 metros. Entonces, si usted avanza esto horizontal y sube aquí vertical eso, ahí encuentra a los 3 segundos la piedrita. La pregunta es, ¿será que ya pasó de la mitad o todavía no ha llegado a la mitad? Entonces, para poder resolver eso, si ya pasó de la mitad o si no ha llegado siquiera a la mitad, entonces lo que voy a hacer es calcular la altura máxima. Voy a ver cuál es la altura máxima. O sea, si yo la dejo continuar, al dejarla continuar voy a ver dónde está la altura máxima. Entonces, ¿cómo calculo la altura máxima? Ojo, la altura máxima, recuerde que se da cuando la velocidad en y vale 0. Entonces, teniendo en cuenta que en la altura máxima la velocidad en y es 0, entonces yo cojo aquí 3 datos, mire. Velocidad en y, 0. Gravedad, menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y velocidad inicial en y sigue siendo la misma, porque es la velocidad con la que se lanza. Y la velocidad con la que se lanza, pues independiente de donde suba, la velocidad con la que se lanzó nunca va a cambiar. 16,96 metros por segundo. Entonces aquí 16,96 metros por segundo. Ahora, necesito una ecuación de estas de estas tres, entre las 2, 3 y 4, que tenga estos datos: altura, velocidad en y, gravedad, velocidad inicial en y. ¿Cuál será? ¿La segunda o la tercera? La segunda de este grupo, ¿cierto? O sea, la tercera. Y si reemplazo, ¿cuánto es la velocidad en y? Aquí está, velocidad en y, ¿cuánto? 0. Estoy reemplazando en la ecuación 3, ¿no? En la ecuación 3. Velocidad en y, 0. Luego, ¿qué sigue de velocidad en y? Velocidad en y al cuadrado. Bueno, 0 es lo mismo que 0 al cuadrado, ¿cierto? 0. Velocidad inicial en y al cuadrado. ¿Cuánto es la velocidad inicial en y? Entonces 16.96 metros sobre segundo. Esto lo elevo al cuadrado. Listo, ¿ahora qué? Menos 2 por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, y por 6.78. La altura máxima, que no la conozco, que es la que voy a averiguar. Y entonces ahora lo que hago es que esto que está acá lo transporto al otro lado. De una vez puedo desarrollar el cuadrado. ¿Cuánto nos da 16,96 al cuadrado? Bueno, entonces eso nos da 287,64 metros cuadrados segundos cuadrados. Eso me da cuando yo paso este valor al otro lado. Y me queda igual a ¿quién? A menos 2 por 9.8 metros segundo cuadrado por altura máxima. Ahora, les pregunto, ¿el signo está bien? Esto cuando lo paso al otro lado, ¿cómo pasa? ¿Positivo o negativo? Negativo, ¿cierto? Porque acá es positivo, entonces al pasarlo al otro lado pasa negativo. Listo, y este también es negativo, ¿no? Entonces ahora multiplico 2 por 9,8. ¿Cuánto me da este 2 por 9,8? Menos 19,6. Y queda multiplicando a la altura, ¿cierto? Menos 19,6. Este negativo que está multiplicando pasa negativamente a dividir. Y entonces me va a quedar menos 287.64 metros cuadrados segundos cuadrados dividido entre menos 19.6 metros sobre segundo cuadrado, igual a ¿quién? A la altura máxima. Ahora, este segundo cuadrado cancela este segundo cuadrado. Uno de acá con uno de acá. Y me va a quedar la respuesta en metros. Y entonces me va a quedar que la altura máxima, ¿cierto? Menos sobre menos nos da más,
y 287,64 dividido en 19,6 da 14,67 metros. Y esta es la altura máxima que va a alcanzar la piedrita, ¿cierto? Le pregunto a usted, si aquí la altura me dio 6,78 y la altura máxima que puede alcanzar es 14,67, ¿la piedrita ya alcanzó la altura máxima o todavía no? No se sabe. Bueno, le explico por qué no se sabe. Resulta que la altura máxima tiene este valor. ¿Listo? Quiero que me entiendan. La altura máxima tiene este valor. Si hago una gráfica, bueno, resulta que yo no sé si ya pasó la altura máxima o no, por lo siguiente. Yo sé que la altura máxima es 14,67 y yo sé que la piedrita en el momento a los 3 segundos está a una altura de 6,78, pero resulta que de acá a acá, miren, de acá a acá hay 6,78 y obviamente si yo la tomo ahí no ha pasado la altura máxima. Pero puede ser que ella ya más bien esté descendiendo, esté a una altura de 6,78, pero esté en el descenso. Y entonces si está en el descenso, pues ya pasó la altura máxima y le faltan 6,78 para caer al piso. O puede ser que esté ascendiendo y hasta ahora va a 6,78. ¿Cómo saberlo? Sencillo, calculo el tiempo. Voy a calcular el tiempo. Pero el tiempo necesario para llegar a una altura de 6,78 metros. Obviamente voy a obtener dos tiempos, porque dos veces va a estar a esta altura, en dos posiciones va a estar a esta altura. Entonces miremos tres datos para calcular ese tiempo. Entonces los tres datos: velocidad inicial en Y, 16,96 metros por segundo, altura 6,78, gravedad menos 9,8, inicialmente así, y voy a calcular el tiempo. Entonces, de acuerdo a estas cuatro variables, la ecuación que me va a servir entre las 2, 3 y 4, porque fíjense que estamos tomando todo lo de Y, entonces como estoy tomando todo lo de Y, voy a arrancar mis ecuaciones. Bueno, ahí están, estas son todas las que tienen que ver con Y. Entonces, ¿cuál tiene estas cuatro variables? Pues fijémonos que es la ecuación 3, tiene altura, ¿cierto? Ahí está altura, velocidad inicial en Y, ahí está velocidad inicial en Y, tiempo, ¿cierto? Y gravedad, ahí está. Entonces vamos a reemplazar en esta ecuación número 4. Bueno, y aquí reemplacé. Entonces altura, 6,78 metros. Velocidad inicial en Y, 16,96 metros sobre segundo. Tiempo, T segundos. Menos un medio de la gravedad, que es 9,8 metros segundo cuadrado, por el tiempo al cuadrado. La incógnita acá es el tiempo, pero está dos veces, y es que esta se llama una ecuación de segundo grado. Entonces miremos la solución de esta ecuación. Entonces lo que voy a hacer es hacer esta operación para reducir esto y desigualar a cero de la siguiente manera. Entonces fíjense, acá hicimos esta operación, lo demás lo dejé igual. Y ahora transpongo este término allá al otro lado y organizo, y me queda así. Bueno, me quedó así la ecuación. Entonces, menos 4,9 t cuadrado. Dejé de lado las unidades porque todo, fíjense que todo está en sistema internacional. Entonces, cuando calculo el tiempo acá, pues me va a dar en segundos, que es en el sistema internacional. Ahora, 16,96 t, ahí está. Y menos 6,78. Bueno, dije que había quitado todas las unidades, pero aquí esta no la quité. Listo, ahí está. Listo, y ahora sí ya tenemos nuestra ecuación de segundo grado. Recordemos que esta se soluciona con la fórmula cuadrática, la voy a escribir acá. La fórmula es T igual a menos B más o menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC sobre 2A. Bueno, ¿de dónde saco estos valores de A, B y C? Entonces recuerden que la ecuación general de segundo grado se escribe AT cuadrado más BT más C igual a 0. Esta es una ecuación, o es la forma general de las ecuaciones de segundo grado. Esta ecuación de segundo grado está en la variable t, donde a son las constantes. A es la constante que acompaña al t cuadrado. B siempre va a ser la constante que acompaña al t a la 1. Y c siempre va a ser el término independiente, con todo y su signo. Ahí están los valores de a, b y c. Entonces ahora lo que me queda es reemplazar. Entonces t igual menos el valor de b.
Entonces aquí vemos que el valor de B es 16.96, entonces aquí colocamos menos 16.96 más o menos, siempre debe ser radical así, más o menos raíz cuadrada del valor de B, que es menos 16.96 al cuadrado menos 4 por el valor de A. Entonces aquí está el valor de A, ¿no? Menos 4,9, entonces aquí el valor de A con todo y su signo, menos 4,9, y por el valor de C con todo y su signo, que el valor de C es menos 6,78, entonces aquí por menos 6.78. Todo esto dividido entre 2 por el valor de A, que es menos 4.9. Bueno, ahora lo único que nos queda hacer es esta operación en la calculadora. Entonces, ¿cómo hacen la operación? Pueden meter todo directamente a la calculadora o la pueden hacer por partes. Se elevan esto al cuadrado, multiplican estos 3, restan esto menos este resultado, sacan raíz cuadrada y primero lo suman, luego lo restan. Aquí en el denominador multiplican, dividen esto de arriba entre esto de abajo y obtienen. Yo obtuve que el tiempo 1, entonces acá tiempo 1, bueno, y aquí está, el resultado de la raíz, yo lo hice por partes, el resultado de la raíz me dio 12.44, entonces después que hice menos 16.96 más 12.44, dividido este producto que me da menos 9,8, al hacer esta resta, pues obtengo 0,461, como estoy hablando de tiempo, estos son segundos. Y al hacer esta operación me da 3 segundos. Obviamente sabíamos que un resultado tenía que ser 3 segundos. Entonces hay 2 instantes de tiempo en el cual se encuentra a una altura de 6,78. Y entonces los colocamos acá, a los 0,461 segundos, que sería acá, al tiempo de 0,461 segundos, ahí está a esa altura, y al tiempo de 3 segundos está a esa altura. Luego, ¿qué quiere decir? Pues que definitivamente la trayectoria correcta o el dibujo correcto que teníamos que dibujar era este. Ahí es donde encuentro a los 3 segundos, mi piedrita está descendiendo y está a esta altura de 6,78 a los 3 segundos. Y con esto queda resuelto nuestro problema. Bueno, este problema lo hice para mis estudiantes de bachillerato del colegio, entonces los invito a que lo compartan a sus compañeros que también estén en colegio y que estén viendo movimiento de proyectiles. Es un buen problema porque les ayuda a manejar todo lo que es el movimiento de proyectiles. De igual manera, en la descripción del video les dejo el PDF de todo este procedimiento.